Bienvenidos a la presentación del libro Conexiones Libreras, una historia transnacional del libro en América Latina, 1870-1920, de Juan David Murillo, que tengo el gusto de comentar junto con mi colega Luz Ángela Núñez. Quisiera, antes de empezar, presentarles brevemente al autor. Juan David es historiador de la Universidad del Valle y tiene un doctorado en historia por la Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor investigador del Instituto Caro y Cuervo y es además el director de la maestría en estudios editoriales, se llama el programa, ¿cierto? Bueno, y tengo a mi izquierda a Luz Ángela Núñez, es historiadora de la Universidad Nacional, ¿cierto? De la Universidad Pedagógica. Fuimos compañeros de maestría en distintas cortes en la Universidad de los Andes, donde Luz Ángela también terminó su doctorado. Y bueno, yo soy Andrés Jiménez, soy profesor asociado de la Universidad del Rosario, también soy historiador. Y bueno, la idea es conversar un poco con Juan David acerca de su libro, no tanto hablar nosotros del libro por nuestro lado, sino más bien en un diálogo aquí entre los tres, tratar de resaltar como ciertos aspectos centrales de este maravilloso libro que comparte con nosotros Juan David en la tarde de hoy. Entonces, para empezar, tal vez, Luz Ángela, si quisieras contarnos como a grandes rasgos cuál es como el argumento central del libro, cuál es la propuesta que hace Juan David aquí en su obra. Gracias y buenas tardes para todas y todos. Antes de responder de manera sucinta a este reto que me pone Andrés de resumirles 400 y pico de páginas en menos de 5 minutos, pues no quiero pasar por alto este momento para agradecer primero a Juan David por haberme invitado a este espacio, pero también a las editoriales que hicieron posible que hoy estemos conversando alrededor de la historia del libro y de las prácticas asociadas al libro en América Latina. En principio, este trabajo, Conexiones Libreras, una historia transnacional del libro en América Latina, nos presenta una mirada sobre la modernización editorial centrada en 3 países de América Latina, Argentina, Chile y Colombia, en el periodo que Juan David denomina entre siglos de manera generosa, pero que en realidad corresponde a un extenso y detallado trabajo que cubre alrededor de medio siglo entre 1870 y 1920. Entonces, fundamentalmente lo que pretende hacer el autor es revisar la modernización editorial en estos 3 países de manera comparada para poder situar la forma como se va desarrollando la producción, la circulación y los diálogos culturales que propicia la producción editorial, pero al mismo tiempo estableciendo las conexiones transnacionales entre los diferentes agentes de la producción, ¿no? Desde la escritura, pero también la producción material del libro, el papel, las imprentas, los tipos, la industria gráfica del momento. Esto lo lleva, para ser muy sucinta, a plantear 2 elementos que vertebran estructuralmente un texto que primero mira esas condiciones que a través de la modernización de la industria gráfica posibilitan lo que el autor llama los espacios del saber, ¿no? Que van a ser esos lugares que nuclean la producción de libros, como las bibliotecas nacionales, las librerías y las colecciones, y por otro lado los agentes en la producción del libro. Entonces no es una historia del libro sin sujetos, sino es una historia del libro donde se teje un diálogo permanentemente entre la producción intelectual, la circulación de ideas, pero también la producción de una materialidad que encierra cualquier libro, y al mismo tiempo las relaciones sociales que van tejiendo los diferentes agentes, entonces como los libreros, los diplomáticos en estos países principalmente.
Esto lleva, para retomar el hilo entonces, al autor a reformular la idea sobre el aislacionismo absoluto de los países latinoamericanos a finales del siglo XIX, planteando que no solamente hay conexiones y demostrándolo, sino que esas conexiones son en dos vías. Por un lado, con Europa, como una región, digamos, que va a emanar ideas, pero también nuevas tecnologías en cuanto a la producción de impresos, pero también entre los mismos países. Y esto entonces nos lleva a cuestionar profundamente esta idea del aislacionismo latinoamericano. Obviamente, y espero que ahorita tengamos tiempo de revisarlo, pues estableciendo los debidos matices, puesto que en ese sentido el trabajo empírico que respalda la obra pues también es muy importante y permite entrever los límites de estas conexiones entre lo que el autor llama la expansión y la contracción de esas relaciones internacionales. Eso en un primer momento. Y otra idea que es muy fuerte a lo largo del libro y que va a vertebrar en buena medida el argumento del autor, pues tiene que ver también que en este mundo o en esta historia del libro no es posible centrar solamente la mirada en los grandes faros intelectuales como él los denomina, sino que es una historia social y cultural mucho más diversa, donde se debe tener en cuenta a otro tipo o a otros sectores sociales que intervienen. Particularmente Juan David pues dedica bastante tiempo al análisis del lugar que tuvieron los libreros en estas conexiones transnacionales, pero también los diferentes tipos de obreros especializados que intervienen en la producción de los libros. A partir de esas dos ideas estructurantes, entonces, el autor nos lleva en los diferentes capítulos mostrándonos cómo se va dando ese proceso de modernización cultural en América Latina centrado en los tres países. Y dejaría por ahí, por ahora. Bueno, una capacidad de síntesis abrumadora la de Luz Ángela, para en 5 minutos, como ella decía, darnos una idea muy certera acerca de lo que está en juego aquí en este maravilloso libro. Y pues cuando uno no solamente lee las primeras páginas, sino se va adentrando en el libro, se va dando cuenta de que, como ya ustedes lo vieron a partir de lo que les contó Luz Ángela, se trata pues de un objeto de investigación bastante complejo, en el que seguramente se reflejan años y años de trabajo. Y cuando uno va a la bibliografía, se encuentra con una serie de trabajos de Juan David que van como poniendo una piedra sobre la otra, y va uno reconociendo como ciertos antecedentes que terminan todos integrados de una u otra manera aquí en el libro. Entonces, pues yo quisiera que Juan David nos contara cómo fue ese proceso y cómo pasó como de esas piezas aisladas a componer este muy denso mosaico que tenemos acá. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Un gusto estar acá, pues bienvenidos, bienvenidas, y muy chévere que acompañen esta presentación. Quiero agradecer, por supuesto, a todo el personal de Ediciones Uniandes, que en conjunto con otras editoriales de Argentina, de Chile, de aquí mismo de Bogotá, lograron pues articularse para poder sacar este libro, que tiene 3 ediciones, una en cada país de estos que se problematizan y que se estudian. Así que agradecer a Juan Camilo, a Adriana, a todo el equipo de Ediciones UC, y por supuesto también a Andrés, a Luz Ángela por la generosidad de acompañar este espacio, de haberse leído ese pequeño mamotreto y realizar, digamos, estos análisis tan ricos y tan valiosos para mí. Y bueno, para contestar esa primera pregunta de Andrés, yo pensaría que hay que remontarse bien atrás. Yo creo que no la idea germinal del libro, pero sí una idea problema que a mí me desajustó desde muy pequeño mientras estudiaba historia en Cali. Fue haber estudiado una biblioteca, una de las primeras bibliotecas públicas de Cali, la primera biblioteca pública de Cali, que fue la Biblioteca del Centenario,
y en su momento yo accedí al archivo de esa biblioteca, que era básicamente cartas de los bibliotecarios con otras personas. Y lo que se edificaba allí, ¿no?, era básicamente el proyecto de nutrir esa biblioteca municipal, ¿no?, los libros que necesitaban los caleños para llegar a una sociedad civilizada. Y yo, con esa ingenuidad propia, ¿no?, de un joven estudiante, yo dije, bueno, pues esta gente va a empezar a comprar mucho libro colombiano, ¿no?, mucha edición colombiana, mucho trabajo de poeta, de historia, de texto escolar colombiano. Y cuando empecé a ver las relaciones de libros, creo que el 5% eran colombianos, todo lo demás era o español, o estadounidense, o chileno, o argentino, o mexicano, ¿no? O sea, era una pequeña biblioteca municipal con un discurso muy cívico, con un discurso también nacionalista que la atravesaba, pero la biblioteca en sus contenidos era internacional, una biblioteca muy internacional. Entonces yo me empecé a preguntar por esas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué no puede alimentarse esta biblioteca colombiana de Cali de libros caleños o colombianos? ¿Por qué pasa ahí? ¿Qué es lo que me explica eso? Y yo creo que a partir de allí empecé, primero como a encontrarle un gusto a las bibliotecas por un lado, pero después a los tipos con los que los bibliotecarios hablaban, que eran los libreros o los impresores, ¿no?, los que les vendían estos libros. Y a entender que ese pequeño establecimiento municipal de Cali era un nodo dentro de un sistema o un ecosistema de negocios, donde había editores y libreros de muchos países interesados en abastecer bibliotecas, con lo que fuera, ¿cierto?, pero en llenarlas, porque había una plata en ese lugar para gastarse en libros, muy similar como ocurre hoy en algunos contextos. Y yo creo que por ahí empecé a pensar, por un lado, cómo es que funciona el mercado del libro, ¿no?, en la época del centenario en Cali, alrededor de 1910, y por otro, todos estos agentes intermediarios que juegan un papel, ¿no?, en estos propósitos cívicos, civilizadores de una pequeña comunidad. Pero claro, yo también tenía como esta intención, que ya fue madurando un poco después, de no hacer algo que yo empezaba a ver que era como muy tendencia, ¿no?, que era lo que a veces llamamos como los estudios atlánticos, ¿no?, que es como, sí, conexiones Brasil-Francia, conexiones México-España, Inglaterra-Colombia, que ya había trabajos de ese tipo, porque algo que yo había identificado muy temprano en el caso de la Biblioteca del Centenario era que no solo habían de esas grandes, de esas potencias editoriales libros, sino que había libros suramericanos y latinoamericanos. Eran muy menos, pero habían. Entonces traté de ir muy en contra de esa conexión atlántica, sin desconocer obviamente su fuerza, su vitalidad, su necesidad para muchos procesos, pero tratando de entender cómo era que podían llegar libros, ¿no?, de los países vecinos, así fueran pocos, y qué necesidades estaban tratando también de atacar esas pequeñas muestras de bibliografía. Y eso me llevó gradualmente a buscar fuentes sobre libreros de otros países que había identificado previamente, sobre imprentas de otros países que había identificado, y tratando de reconstruir esos itinerarios fue que me di dando cuenta de una serie de conectividades muy largas en términos de distancia, muy sostenibles en términos de tiempo, y pensé que valía la pena reconstruirlas, ¿sí?, y ver que me decía eso y otra cosa que ya identifiqué mucho más tarde, que era la quejadera de los intelectuales latinoamericanos en torno a que ellos no se veían a sí mismos, ¿no? Entonces, si uno, que es algo con lo que empiezo el libro, ¿no?, hay una suerte de quejas, de pesadumbre, de discursos, desde la medianía del siglo XIX hasta hoy, porque eso sigue ocurriendo, ¿no?, en el que nos leemos muy poco entre nosotros, hablamos muy poco, sabemos más de Moscú que de Caracas, o de no sé, Madrid que de Quito, que sigue siendo una queja que uno encuentra a veces en este marco de ferias, pero lo que logré identificar es que muchos de estos que se quejaban sistemáticamente eran tipos muy bien conectados, ¿no?, eran tipos a los que les llegaba lo último que salía en Buenos Aires, lo último que salía en Brasilia, lo último que salía en Valparaíso, y empecé ahí a tejer esa doble idea que mencionaba Luz Ángela, ¿no?, por un lado interrogar ese discurso del aislacionismo intelectual a través de lo otro, que es reconstruir o tratar de reconstruir cómo es que se movían los libros en nuestro continente
y para entender cómo se movían, pues necesitaba entender las bibliotecas, cómo era que funcionaban, las imprentas, cómo era que funcionaban, y las librerías particularmente, cómo era que operaban para que muchos de estos libros tuvieran experiencias transfronterizas, ¿no? Esa fue un poco como germen tras germen del proyecto. Bueno, si me están escuchando bien. Bueno, precisamente creo que ese es como uno de los puntos como con los que abre el libro y abre el debate, que es el de la incomunicación de la historia intelectual de América Latina, y yo creo que Juan David lo expresa en esos términos de una manera muy provocadora, porque alude tanto a la incomunicación en términos de la circulación material de impresos, pero también está poniendo en tensión las ideas del panamericanismo, del latinoamericanismo y del antiimperialismo que hacen parte de este periodo de fin de siglos, o mejor, de entre siglos, como él lo define. En ese sentido, entonces, el libro entra a cuestionar muy profundamente esa idea de la incomunicación entre los países de América Latina, pero pone de presente entonces alrededor de qué era que se estaba construyendo conexiones y cuáles eran los circuitos de esas conexiones a nivel, digamos, como él lo llama, rizomático, porque nos dice, no son conexiones estables, ¿no? No necesariamente son conexiones de larga duración en términos de los libreros, sobre todo de las distribuciones, sino son conexiones que se crean y que rápidamente se pueden deshacer y posteriormente vuelven a circular. Esto hace entonces que el autor deba tener un cuidado muy especial, primero en términos de la comparación, porque ¿cómo comparar Colombia y Argentina? Sería lo primero que uno se pregunta, cargado de prejuicios con la idea de que Argentina está mucho más adelantado que Colombia. Ahí pues el libro nos ofrece unas hipótesis, pero también marca esta idea de la temporalidad. Entonces, este preámbulo, y para no alargarme, porque como vieron yo tiendo a alargarme, pues para pedirle a Juan David un poco si nos puede ahondar un poquito sobre esa idea de la incomunicación y sobre el problema también de la comparación y las potencialidades de esta idea de lo rizomático para poder analizar estos espacios que son asincrónicos y sincrónicos al tiempo. Sí, hay un elemento allí que tiene que ver mucho con la metodología con la que enfrenté la escritura del libro. Yo creo que la apuesta mía desde el principio era hacer evidentes las conexiones. Y yo creo que construí mucho bibliográficamente, archivísticamente en torno a eso. Pero ya ha llegado el momento de apostarle a la escritura, ¿no? De la reconstrucción y el análisis de las conexiones, de los intercambios. Sentía justamente lo que mencionas, ¿no? O sea, yo no puedo hacer evidente la conexión, puedo reconstruirla, pero no voy a informar los contextos quizás tan adecuadamente, ¿sí? O no va a quedar tan dilucidado como emana esa necesidad de la conexión o de romper con la comunicación. Y ese motivo, entre otros, me llevó como a la necesidad de, bueno, yo para entender las conexiones, entender su desarrollo, sus inicios, sus conclusiones, cuando hubo conclusiones tempranas o tardías, era necesario también entender cómo estaban cada uno de estos contextos en su momento. Y sobre todo en esos tres niveles que me interesaba comprender o que ya estaba manejando, el de la producción, el de la circulación, el de la recepción de libros. Entonces ahí me puse una tarea que es la que termina alargando el libro en buena medida, y que es también un negocio como metodológico que hago, porque para los que no saben, estamos yo creo que saliendo ya, pero en su momento cuando empecé el doctorado había una suerte de moda de la historia transnacional, ¿no? Y claro, verificar los intercambios, las conexiones, todo eso, que es lo que me gustaba, entonces hay una coincidencia como chévere con ese enfoque, con esa perspectiva. Pero a mí siempre me ha gustado la comparación también teóricamente. Yo creo que la teoría del comparativismo histórico no, pese a lo que muchos defensores de la historia conectada dicen, no elimina el contacto, digamos, no va en contra del contacto. Le interesa establecer, claro, variables de diferencia, de contraste, etcétera, pero no desconoce el contacto. Entonces yo dije, bueno, mi historia es transnacional, lo que quiero hacer es transnacional per se,
pero esto debe acompañarse para tener por un lado un rigor mayor, pero por otro, para liberar la reconstrucción de las conexiones, yo necesito liberarme de contexto, de explicaciones de contexto. Entonces, la parte comparada me ayuda mucho a eso, a presentar agentes, a presentar trayectorias, a presentar casos, que luego no tengan necesidad de profundizar al momento de analizar las conexiones. Entonces, fue una decisión difícil porque implicaba ampliar muchas cosas, pero me parecía como también la más honesta al momento incluso de entender por qué estas conexiones eran importantes reconstruirlas, ¿sí? ¿Qué era lo que nos estaban diciendo las conexiones de los contextos de ida y vuelta, ¿no? De cada uno de los nodos que se interconectan? Entonces, por un lado, yo creo que eso fue una solución muy sensata, y de hecho yo animaría hoy, si alguien está pensando en un proyecto de historia transnacional, que la comparación es totalmente necesaria, ¿no? Y no puede estar ausente de un proyecto de ambiciones conectivas, digámoslo así. Y tiene que ver además con lo de la incomunicación, que es también una cuestión que las propias fuentes me están indicando de forma muy recurrente. Yo creo que hago, citándolo en la mayoría de casos, como todas las versiones de esa expresión, ¿no? Incomunicación, aislacionismo, ya me olvidaron, pero son al menos 6, 7 que uno empieza a encontrar desde 1850 hasta el día de hoy. O sea, son reiteraciones que están en la memoria cultural e intelectual latinoamericana, ¿no? O sea, se reflejan todo el tiempo. Y que tiene que ver con el ensimismamiento, ¿no? El vernos a nosotros mismos, o cuando levantamos la cabeza, ver solo al otro lado del Atlántico, sea hacia el norte, sea hacia el oriente, pero pues bueno, hacia Europa. Entonces, también allí la metodología conectada, comparada, me ayudaba a tratar de entender cómo es que esa misma expresión, esa misma queja, podía aparecer en Buenos Aires 1850 y en Lima 1851, en Jamaica, en Cuba, en Ciudad de México, que es una cosa transversal. Entonces, hasta se conectaban en términos de sentir la incomunicación, o sea, de darle forma, de darle nombre a eso, había una conexión interesante. Y yo creo que metodológicamente fue una forma pues adecuada, pues ya ustedes lo dirán, un reseñista, pero de abordar como un fenómeno tan complejo. Y siguiendo con esta idea de comunicación, incomunicación, el punto de partida, digamos, es un punto de partida, una coordenada básica del trabajo en ciencias humanas, en ciencias sociales, que es el espacio, ¿sí? Y la idea de conexión, pues, intuitivamente uno la interpreta como algo que une dos espacios, y la historia transnacional insiste mucho en trascender pues las espacialidades convencionales y las fronteras que se trazan entre ellas, etcétera, etcétera. Y creo que una de las cosas más interesantes del libro es cómo se problematiza toda esta dimensión espacial, porque es no solo, repito, el punto de partida, sino que la investigación le va mostrando a uno que la cuestión del espacio no es una cuestión latinoamericana, argentina, chilena, colombiana, sino que es algo que atraviesa toda esta historia, y nos lo muestra Juan David cuando nos habla, por ejemplo, y acuña pues esta expresión de los lugares del saber, y nos lleva a las bibliotecas, nos lleva a las librerías, pero también habla de una geografía cultural, habla también de una geografía del canje, habla de los espacios de comunicación, y va incluso más allá y ofrece una representación gráfica de esos nuevos espacios que van emergiendo a partir de las conexiones, cuando nos muestra estos mapas que sirven ya no como de motivo principal, sino de una especie como de telón de fondo para mostrarnos las redes, que son espacios que también van emergiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue como ese proceso de ir construyendo nuevas espacialidades a partir de espacialidades previas que van siendo no solamente pues problematizadas, sino repensadas desde un problema histórico muy específico,
y cómo fueron adquiriendo pues forma, llegando nosotros pues de ese presupuesto material que es el espacio geográfico a estos otros espacios reticulares. Esta pregunta está muy dura, Andrés. Yo creo que hay algo que uno va identificando en el camino justamente a través de la comparación, ¿no? En el caso chileno hay algo que marca una diferencia en este libro con relación, por ejemplo, a la historiografía chilena cuando hablan de Santiago y Valparaíso, ¿no? Si ustedes ven el mapa, Santiago y Valparaíso están pues muy cerca, es como Cali y Buenaventura, ¿no? Una cosa así. Pero allá una historia de Valparaíso no habla de Santiago, una historia de Santiago no habla de Valparaíso. O sea, es como se piensan a sí mismos, sus ciudadanos inclusive, como geografías muy diferentes, pese a que están muy cerca. Ellos dicen, los chilenos, que hablan diferente. O sea, uno no encuentra realmente allí ninguna diferencia, pero ellos sienten, digamos, ese pequeño como nacionalismo local, digámoslo así. Y para uno es como, bueno, una diferencia importante. Pero analíticamente hablando, y sobre todo en este periodo, uno puede configurarlos o unificarlos como si fuera una misma geografía, ¿cierto? O sea, Santiago, yo hablo del eje Santiago-Valparaíso, porque son complementarios, o sea, en términos de sus dinámicas son complementarios, pero en términos de su operatividad hacia afuera, son casi que una sola cosa. O sea, es el poder político en Santiago y el poder comercial en Valparaíso, el puerto de Valparaíso. Y ya ese es un buen ejemplo de cómo, inclusive dentro de un mismo país, ¿sí?, las geografías se pueden flexibilizar de unas maneras analíticamente muy pertinentes, ¿sí? Y cuando uno entiende el eje Santiago-Valparaíso, no estoy hablando tampoco de Chile, ¿no? Porque eso es otra cosa que a veces es difícil desprenderse, ¿no? Hablar de los países y más bien hablar es de las ciudades, ¿no? Porque a la larga esto es una historia de comunicación entre ciudades cuyas conexiones atraviesan los países, atraviesan los océanos, por supuesto, pero ahora se habla mucho, bueno, ahora no, pero ya hace unos años de lo local, ¿no? Como que combinan global y local, se ve lo local. Y son experiencias como muy cercanas a ese tipo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo cuando uno piensa quizás más geográfica que jurisdiccionalmente o político-administrativamente, la calidad del análisis no es que mejore, digamos, sino que es más riguroso y pertinente en términos de los procesos que uno está analizando. Y una de las necesidades justamente de este tipo de decisiones tiene que ver con la necesidad ya de graficar eso, ¿sí? Porque cuando uno grafica, y ahí entra teoría de redes, este tipo, digamos, de otras aproximaciones, es cuando esa geografía real, más o menos real, digamos, cercana a lo real que uno está estudiando, queda más visible para un lector cualquiera, ¿sí? Entonces, claro, yo no me comprometo mucho con la teoría de redes, la uso más como algo que ejemplifica ciertas cosas, pero al momento de mapear las conexiones yo creo que se vuelve fundamental, justamente para hacer evidente cierto tipo de geografías que conviven, que se traslapan y que no necesariamente dependen de nodos o núcleos muy, muy pesados, como puede ser París, como puede ser Barcelona, como puede ser Nueva York en un momento. Entonces los mapas que van a encontrar en el libro tienen, no sé, puntos o nodos principales. Santiago es un nodo principal por mucho tiempo, Río de Janeiro es un nodo principal por mucho tiempo, Lima, ¿sí? O sea, un proyecto a futuro que quiero hacer en algún momento es, claro, un proyecto de humanidades digitales que permita ver esto en tiempo real, cómo se mueve, ¿no? Pero hacia allá uno puede apuntar, ¿no? Y la geografía del conocimiento cambia cuando uno ve estos nuevos nodos, ¿no? Entonces sí es un elemento que a mí me pareció como, o sea, ultra necesario, no solo de pensarlo y de tenerlo en cuenta, sino de tratar en lo posible de materializarlo, ¿no? Bueno, de pronto en la presentación no estamos haciendo justicia al trabajo de Juan David, porque pareciera, con lo que hemos comentado, que es una historia como sin sujetos, ¿no? Entonces yo quisiera como dar el paso un poco a revisar esos diferentes niveles, porque además es un libro que tiene precisamente como diferentes posibilidades de entrada, pero que no se queda en una historia del libro solamente como un objeto que circula,
sin saberse en qué sociedad circula o con qué objetivos o bajo qué referentes simbólicos. Y esa es una gran, me parece a mí, una gran virtud del libro, porque puede ser tanto una historia intelectual del libro como una historia social del libro. ¿Sí? Y quisiera como que avanzáramos en ese sentido, porque aquí también hay una apuesta y es pensar que los sujetos de la historia del libro no son los altos intelectuales, o no son solamente, ¿no?, los grandes intelectuales, paros intelectuales, me gusta esa expresión, sino que son sobre todo los agentes libreros, que son los bibliotecarios, ¿no?, los que van organizando colecciones, los coleccionistas en sí mismos, y también los obreros tipógrafos. Y en este sentido, entonces, uno puede ver, por un lado, las relaciones sociales que se tejen entre los diferentes agentes y que van generando una especie de comunidades que son las que establecen comunicación, pero también unas funciones simbólicas de los libros en estas mismas comunidades, ¿no? Porque el libro, o mejor, la palabra impresa, según lo que vemos en el libro, pues también tiene como una eficacia simbólica para articular estas redes, ¿no? Es lo que posibilita la correspondencia entre diferentes ciudades en América Latina o en el Atlántico. Y hay una parte también muy interesante que, bueno, como dos elementos. Uno, el tema de la cuestión social, y allí es donde mejor se ve esa otra dimensión social del trabajo alrededor del libro. Y es que los tipógrafos, por esta misma conexión con migrantes europeos, también se van a pensar como una comunidad transnacional y como obreros. Y según nos cuenta Juan David, con una reconstrucción de fuentes impresionante, pues pensar en el mejoramiento del gremio de tipógrafos entre por lo menos Argentina y Chile, ¿no? Y hacer, digamos, organizaciones. Allí el ejemplo de Recabarren es muy bonito, porque quienes van a ser los primeros dirigentes obreros, muchos de ellos vienen del mundo tipográfico. Eso es un punto, pero también hay mucho trabajo detallado de la reconstrucción de trayectorias de personajes particulares, ¿no? Entonces no son como seres anónimos, sino que también encontramos personajes, digámoslo así, donde se puede reconstruir los procesos que hicieron en la reconstrucción de los libros. Entonces, para darle la palabra a Juan David, me gustaría de pronto si nos puede comentar de estos trabajos específicos de los mediadores intelectuales, un caso de como muy particular o que nos pueda ilustrar ese proceso de esos agentes mediadores. Yo siempre lo devuelvo, pero no. Hay muchos casos, pero antes de pasar a los casos, hay una cosa que Luz Ángela también identifica muy bien, y es que a veces cuando uno habla de historia del libro, uno de los primeros prejuicios es que esto es una historia de élites intelectuales, ¿no? De élites letradas, de los grandes escritores, ¿no? La gente que sacaba 7 volúmenes de una historia general. Y una apuesta que yo tuve como muy inicial era justamente, bueno, por un lado eso puede ser cierto, digamos, necesariamente la historia del libro habla de unas élites que son las que producen conocimiento, lo pueden a circular, unas élites interesadas. Pero cuando uno se aproxima documentalmente a ese tipo de experiencias con el libro, se da cuenta de que es de que puede ser, ¿no?, una historia social o desde abajo, ¿no? O sea, puede haber historia del libro desde abajo, puede haber una historia popular de las artes del libro, puede hacer cualquier trabajo que se piense como una historia gráfica del libro, por ejemplo, es una historia de los trabajadores del libro, ¿no? Y esa línea la tuve un poco desde el inicio, pero no apareció tan temprano, ¿no? Porque también es difícil a veces entender dónde es que puede recabarse información en torno a esto. Fue un apuro también de mi director de tesis un poco, porque en algún momento se me decía, bueno, te estás saliendo de las élites, pero te estás quedando con una clase que es como muy media, digamos así, una élite mediana, que es la que está propiciando, que son los grandes libreros, los grandes dueños de imprentas, algunos intelectuales menores, pero importantes, hasta que, claro, yo dije, bueno,
hay unas revistas muy especiales que son las revistas gráficas, y que las había dejado de lado en un inicio porque pensaba que eran revistas simplemente ilustradas que me podían hablar de las cuestiones de la producción editorial, de la modernización del sector, pero poco más, ¿no? Como que eran ilustrativas de un momento técnico, de evolución técnica, pero poco más. Pero ya las tenía identificadas, entonces empecé a revisarlas ya muy puntualmente. Yo creo que este es uno de los casos como chéveres que reconstruyo, ¿no? Porque encontré dos revistas, una argentina, una chilena. La argentina se llamaba Ecos Gráficos y la chilena Noticias Gráficas. Revistas muy prestantes, ¿no? Si uno las verán full color, tricromías, dorados, ¿no? Letras y tipografías muy novedosas para el periodo, etc. Pero cuando empezaba a leerlas, en algún momento, después de que hablan, ¿no? de toda su modernidad en términos materiales, dicen, bueno, estatutos de tal gremio obrero de Barcelona. O después, huelga general en la imprenta tal de Buenos Aires. ¿Sí? Pliego de peticiones en la imprenta tal en Valparaíso. Y a listar. O sea, no decían mucho más, pero listaban a manera de noticias, ¿no? Y en la medida en que uno profundizaba sobre esas dos publicaciones, que son publicaciones surgidas alrededor entre 1908 y 1914 una, y entre 1910 y 1916 la otra, es decir, que les tocó la Primera Guerra Mundial, pero también todo el aroma de cuestión social, es decir, el asociacionismo obrero, el huelguismo, ¿no? La presión de las patronales, sobre todo en el cono sur donde había un avance industrial mucho mayor que en Colombia. Uno empezaba a percibir que estos obreros de imprenta que sacaban esa revista no eran cualquier obrero de imprenta, ¿cierto? Y que esa revista, además de ser un órgano publicitario, porque no les conté bien, ¿no? Pero la revista tenía básicamente tres tipos de actores mediadores. Los que la financiaban, que eran importadores alemanes en ambos casos de tintas, papeles, imprentas y máquinas de todo tipo. Los que las editaban, o sea, los directores editoriales de cada revista, que eran maestros, tipógrafos o impresores de origen español, socialistas, ¿sí? Asentados uno en Buenos Aires, otro en Valparaíso. Y parte de los lectores, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los lectores de una revista? Es por un lado, pequeñas editores o pequeñas instituciones que publican sus cosas y estas revistas les funcionan como un catálogo de productos. Y por otro, obreros, tipógrafos que están en proceso de organización y que necesitan saber cómo es que negocian en Barcelona, cómo es que negocian en Londres, cómo es que negocian pliegos de petición en Nueva York. Entonces, la revista es un mar de informaciones impresionante. Reportan los censos de trabajadores de imprentas, que ahí es donde uno encuentra 30% de los trabajadores de imprenta en Argentina eran niños, ¿cierto? 40 eran mujeres, 40% de los trabajadores. Cifras sostenidas y en incremento desde 1880 hasta 1920. O sea, uno encuentra allí lo que yo llamo ahí la infraestructura real, ¿no? de la producción editorial. Entonces son casos que tienen movilidad transnacional, ¿no? Circulación de ideas políticas de izquierda, materialidad y modernización de las técnicas de producción, cuestión social ya nacional para el caso de Chile y para el caso de Argentina, pero además, en la medida en que uno avanzaba, permitía ver ya luego las conexiones internas. O sea, y hay un caso muy especial sobre que valdría la pena seguir profundizando a futuro, que son los congresos gráficos. Entonces, todos estos trabajadores de imprenta organizan un congreso internacional gráfico, el primero en Montevideo, primero en Buenos Aires, perdón, y luego planean un siguiente en Montevideo, donde están conformando una transnacional gráfica suramericana, ¿sí? Con estatutos uniformes, con pliego de petición uniforme para todos los casos. Van a pedir uniformidad salarial, ¿no? O sea, diferenciación salarial, porque están diferenciando, ya son unos los que encuadernan, otros los que cortan, etcétera, etcétera. Entonces son casos que le permiten, por un lado, ya para terminar hasta aquí, pues documentar que una historia del libro no es una historia solo de élites intelectuales, y por otro que una historia del libro, cuando se enfoca de este tipo, puede ser incluso más transnacional, ¿sí? Porque buena parte de esas élites les costaba mucho hacer un congreso internacional sobre algo. Tuvo que llegar a Estados Unidos a poner orden en algún momento para hacer congresos americanos, aunque había pues unos precedentes.
y estos eran capaces de eso, de movilizar muchos actores y movilizar muchas cuestiones y muchas preguntas. Entonces son casos que le permiten a uno no solo redondear, ¿cierto?, sino percibir las multitudes detrás, ¿no?, las multitudes sociales detrás de procesos como este. Y siguiendo aquí con los actores, hay un actor que creo yo que, no sé si decir brilla por su presencia, porque es una presencia, digamos, contraintuitivamente protagónica, pero que de cierta manera lo hace a uno cuestionar muchos prejuicios historiográficos incluso que uno puede tener con respecto a ese actor, y es el Estado. Que cuando uno está hablando de libros, imprentas, librerías, intelectuales, uno está como hablando de una esfera pública, de una opinión pública, como algo que se sustrae pues al control político, si esa idea de autonomía del intelectual, etcétera, etcétera. Y si el Estado aparece ahí es o como un enemigo o como alguien que limita y restringe la actividad intelectual. Pero lo que nos muestra aquí Juan David es que el Estado es un actor que impulsa de manera decisiva muchas de las dinámicas que están detrás de estos procesos de conexión. Entonces ya nos quedan unos casi 15 minuticos de pronto, Juan David nos puede contar, bueno, qué era todo lo que hacía el Estado. Para mí también fue muy como sorpresivo en un inicio ver esas capacidades, ¿no? Claro, no son capacidades, ultra capacidades, pero son capacidades, ¿no? Y una de las razones también del periodo de la investigación es que sentí en algún momento que muchas de las conexiones responden al empuje de la construcción estatal, ¿no? En historiografía es el periodo que llaman la construcción estatal, ¿no? Ahí ponen ahí la construcción, los estados van acomodándose. Pero ese acomodo no es un acomodo pasivo, ¿sí? O sea, cuando los estados están construyendo, están en muchos aspectos experimentando con políticas, experimentando con decisiones, experimentando con instituciones que pueden crear y desvanecerse o continuar, ¿no?, su desarrollo. Y entonces, si uno lo ve como un periodo de experimentación, pese a todas las carencias, ¿no?, porque son estados que en diferentes momentos presentan muchas carencias, ¿no?, tratan de hacer posible lo poco que pueden hacer posible, y tratan de hacerlo bien en muchos casos. Y yo creo que uno de los escenarios donde mejor se percibe eso es en las bibliotecas. En un momento además donde no todas las bibliotecas principales de cada país o de cada ciudad son nacionales, ¿no? La colombiana, digamos, es la más adelantada en ese aspecto, al venir de una biblioteca de origen virreinal y que se nacionaliza pronto durante el inicio de la Revolución de Independencia. Pero la Biblioteca de Buenos Aires, que es la Biblioteca Nacional de la Argentina, es biblioteca pública de Buenos Aires hasta comienzos del siglo XX. En Argentina no hay biblioteca nacional, ¿sí? La chilena es de 1910, o sea, de 1810, así que ya tenía su centenario, biblioteca nacional. Pero hay una esfera, una geografía de bibliotecas administradas por el Estado, sean los estados nacionales, provinciales, municipales, que en muchos aspectos, o en el aspecto quizás más sociocultural, son esta cara del Estado en el frente del libro. Como hoy también pasa en muchas experiencias nacionales donde la Biblioteca Nacional, como en el caso colombiano, tiene a su cargo la política pública de la Red Nacional de Bibliotecas, ¿no? Entonces la Red Nacional de Bibliotecas colombiana tiene antecedentes en 1860, ¿sí?, cuando las bibliotecas nacionales, como brazo estatal interesado en la promoción de la producción intelectual nacional, se piensan cómo hacer que estos libros que producen nuestros geógrafos, nuestros historiadores, nuestros juristas, lleguen a otros países y viceversa. Entonces tenemos un Estado que propicia convenios internacionales en este sentido, y ahí aparece algo que ya ha mencionado mucho tanto Andrés como Luz Ángela, que es la política de canjes, ¿no? El canje como concepto todavía existe, y quienes hicieron posible ese canje fueron bibliotecas pertenecientes al Estado, con todas sus carencias, ¿no? Porque si hablamos de 1860 no son
las instituciones o los edificios que hoy conocemos, ¿no? Son pequeños espacios en edificios coloniales, medianamente organizados, medianamente funcionales, para estudiantes universitarios además, pero que logran, en un contexto, imagínense eso, o sea, si hoy es difícil ir a Ibagué desde Bogotá, ¿cierto? Y de Ibagué a Cali es aún más difícil para mí, por lo menos por tierra. En ese momento mandarse un librito de Bogotá a Santiago o a Valparaíso o a Brasil era una cosa de años, ¿cierto? Pero se lograba. O sea, la mano del Estado, la mano temblorosa, pobre, ¿sí? Insegura del Estado, lograba, algunos no se lograron, ¿no? Sí, a ver, mano, la lograban. Y ese yo creo que es uno de los frentes donde el Estado es protagonista. Por supuesto, hay bibliotecarios nacionales, agentes particulares que pueden tener mayor o menor motivación para impulsar todo esto. Pero sin esas herramientas que brinda el Estado, como por ejemplo una política de cero arancel para circulación de libros a nivel nacional, que hoy no tenemos tan clara, ¿cierto? Se pensaba en ese periodo como una manera de facilitar el abastecimiento de libros en el interior de los países. Entonces, ahí el Estado propicia, claro. Ya si los agentes la logran o no la logran, pues ya es otro problema. Pero de que había un colchón de posibilidades y un Estado relativamente pendiente de eso, es algo que la investigación también da cuenta. Por algo que, y ahí vuelven y salen quizás estas élites, ¿no? Las élites rectoras de estos momentos de la construcción nacional eran élites intelectuales también, eran élites letradas, preocupadas por ser leídos, gente muy preocupada por ser leída, y en esa medida tomaban la biblioteca como la institución capaz de colaborarles en ese sentido, ¿no? Más allá que otras, ¿no? Uno podría contar los correos nacionales, que en algunos casos funcionaban muy bien, en otros no tanto, pero si hay una infraestructura estatal medianamente funcional, pero que fue totalmente necesaria y útil para explicar estos procesos que se pudieron reconstruir en el libro. Sí, tenemos 5 minuticos largos si quieres, o alguna pregunta del público de pronto. Qué nervios, micrófono. En lo que estudiaste o lo que has estudiado, ¿dónde ubicas la construcción de bibliotecas universitarias? ¿Y cómo la construcción de bibliotecas universitarias ha permitido o contribuido también a esa transnacionalidad del libro en América Latina? Muy buena pregunta, María del Carmen, porque justamente la Biblioteca Nacional de Colombia en este periodo es la biblioteca principal de la Universidad Nacional. La Biblioteca Nacional de Chile está adscrita a la Universidad de Chile, ¿no? Entonces ahí tenemos otra entidad, o sea, otra universidad central, digamos, que está apoyando mucho eso. No es el caso de la de Buenos Aires, digamos que en Argentina la biblioteca las bibliotecas tienen una especie de relación autónoma frente a las universidades, las públicas, pero cuando se crea la Universidad de La Plata, por ejemplo, se crea la Ciudad de La Plata y se crea la Universidad de La Plata, la biblioteca de la Universidad de La Plata es una de las que va a entrar muy duro al establecimiento de canjes con otras, tanto con bibliotecas dentro de Argentina como de América Latina y de todo el mundo. Porque hay algo aquí que tiene que ver con una tipología particular de agente intermediario de esta época, que creo que Luz Ángela mencionó a los coleccionistas, ¿cierto? Tenemos coleccionistas, pero también tenemos bibliógrafos, ¿no? Que es una disciplina muy decimonónica que gradualmente se fue diluyendo, ¿no? Convirtiéndose en bibliotecología, hoy le llamamos ciencias de la información, ¿cierto? Pero los bibliógrafos, que eran justamente estas personas locas por hacer bibliografía de lo que sea, ¿sí? Eran quienes llegaban en muchos lugares a regentar bibliotecas públicas universitarias. Y parte de sus tareas era listar, o encontrar lo que les hacía falta. Y en esa medida muchas bibliotecas universitarias salieron afuera a adquirir cuando tenían dinero, comprar directamente, pero en privilegiar el canje como una medida de solucionar necesidades de los lectores universitarios, que eran su principal público además, ¿no? Entonces sí hay una relación muy fuerte entre vida universitaria, bibliotecas y la política del canje.
creo que es un bibliotecario colombiano de 1870, que él dice algo más o menos así, o sea, no tenemos plata para adquirir novedades para nuestros estudiantes, que nos exigen novedades, tenemos que cambiar libros con otros países para tener esas novedades. Y eso funciona bien en un caso que reconstruyo parcialmente, que es el de la Oficina de Estadística colombiana. Aníbal Galindo, que es un miembro, digamos, de estas élites intelectuales, que también son funcionarios públicos, lo nombran en esa oficina de Estadística Nacional en Bogotá. El tipo no tiene insumos desde el ministerio. El bibliotecario nacional se da cuenta que no tiene insumos y le dice, venga que acá tenemos las estadísticas geográficas y económicas y de todo de Chile, porque nos han llegado en canje. Y los chilenos hablan de las estadísticas argentinas, de las paraguayas, de las uruguayas, de las brasileñas. Y Aníbal Galindo va a pedir prestado esos libros, se demora años en devolverlos, ¿cierto? Pero los informes o los primeros documentos, o sea, los primeros anuarios estadísticos que publica Galindo, que él publica 2, si ustedes ven la bibliografía, es toda bibliografía chilena principalmente, que puedo consultar gracias a la Biblioteca Nacional, que había recibido esos libros en canje. Entonces, yo a eso le hablo, ¿no?, como el papel también de los libros en la construcción nacional, porque la estadística es una ciencia de Estado fundamental y ya todo el mundo sabe que es fundamental. Y sin esos canjes, aquí Aníbal Galindo hubiera renunciado, lo hubieran echado o no hubiera hecho nada por años ahí sentado en esa oficina. Entonces, ahí uno nota también el impacto, que estos son impactos reales, ¿no? No es como libros que terminan en acumulación, sino que libros que eran posibles de poner rápidamente en uso. Yo creo que tenemos tiempo para otra pregunta, ¿no? Pues muy brevemente, el papel de las legaciones con respecto a las bibliotecas, o sea, el intercambio diplomático y bibliotecas. Sí, ese tema también se aborda en el libro. Hay un capítulo que le dedico especialmente a eso, con un caso que es el del ministro plenipotenciario chileno en Bogotá, José Antonio Sofia, que llega en la década de 1880. Y Sofia fue una persona particular, él murió en Colombia en el 86, pero él propició por mano propia no solo intercambios, sino que trabajó como editor en Colombia, ¿sí?, pagando con plata chilena ediciones de títulos para ganarse el favor de la élite política colombiana y que no se le metieran en la disputa de la Guerra del Pacífico, del final de la Guerra del Pacífico, porque Colombia se quería meter ahí con Venezuela y Chile no quería eso. Y la misión de Sofia, enviado por el presidente chileno, era: usted tiene que evitar que Colombia se meta en este enredo acá. Y Sofia lo logra a punta de edición, de regalos de libros y de mosaicos poéticos, ¿no? Entonces, hay un libro acá que se publicó post-mortem de Sofia con Rivas Grot, que se llama Víctor Hugo en América. Se dedicó a compilar traducciones de Víctor Hugo y hacerse un libro así. Entonces, así se ganó a toda la élite conservadora y Colombia se salió del problema y Chile pudo quedarse con todo el norte que actualmente tiene, que es parte sur de Perú y occidente de Bolivia, ¿no? Y Colombia no volvió a decir nada. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones a Juan David por este monumento y a ustedes pues gracias por asistir, a Luz Ángela y a la editorial de la Universidad de los Andes por la invitación.